bendecidos? Amén. Bueno, antes de comenzar, quisiera yo darle la bienvenida a todos. La mayoría somos de casita, casa de oración, les da la bienvenida, gracias al Señor que todos estamos presentes. Pero antes de comenzar, como es costumbre, quisiera yo que se pusieran de pie, por favor. Tenemos una familia que nos visita por primera vez. ¿Pueden poner de pie, por favor, mis hermanos? Queremos conocerle, queremos escuchar de sus labios cuál es su nombre, por favor, comenzando de hermano. Miguel Muñoz. Marta Muñoz. Ana Muñoz. Mariana también Muñoz, me imagino, ¿verdad? Toda la familia Muñoz. Vamos a dar un aplauso por la familia Muñoz al Señor Jesús. Gracias por estar aquí. Esta oración abre sus puertas el estudio bíblico, que es el jueves a las 7 de la noche, y el servicio que es hoy los domingos a las 2 de la tarde, servicio dominical. Muchísimas gracias por estar aquí. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Josué, por favor, capítulo 3. ¿Cómo es de exacto el Señor, mis hermanos? A mí me impresiona, ¿verdad?, la exactitud que Él tiene para cuando Él quiere hablar de una manera directa y de una manera clara. Hace poco estaba yo compartiendo, según 1 Timoteo 4, versículo 1, la impresionante manera de cómo Pablo era bien sensible a la voz del Espíritu. Que dice ahí, el Espíritu habla claramente. ¿Cómo saben que Dios habla bien claro, mis hermanos? Y preciso, ¿verdad que sí? Y me gustó, ¿verdad? Porque aquí nuestro hermano, el que entona las alabanzas en casa de oración, mi hermano Edson, la última alabanza que entonamos nos dio confirmación, y no hay duda que la iglesia, mis hermanos, muchos de ustedes están de este lado del Jordán, a punto de cruzarlo. Y bueno, ¿cuántos saben que cruzar un río, mis hermanos, sin la ayuda de Dios es muerte segura? Estoy hablando de un río caudaloso, grande, sin medios, tú y yo. Y precisamente, ¿verdad?, me da gusto que tenemos a un Dios que no habla por casualidad. Gracias al Señor que nos confirmó el tema, y bueno, creo que usted y yo necesitamos esa exhortación para animarnos. Dice la Escritura en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1, y a todos aquellos que les gusta anotar, al tema le titulé Cruzando el río Jordán, precisamente. Josué 3:1, sígame con su mirada, por favor. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, dice la palabra del Señor, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, pongo mucho énfasis en la palabra 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, es decir, el arca, haya distancia como de 2000 codos. Ahorita explico algo. No os acercaréis a ella. Y el versículo 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Acompáñenme a hacer una oración bien chiquita. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y la adoración, Señor Padre. Pido que me des tu gracia, Señor, para entregar este tema, porque ciertamente tú conoces a tu pueblo, Señor. Tú conoces, Padre, las necesidades. Habla, Señor, de una manera clara, así como tú, Padre, de una manera distintiva lo haces. Es una manera única, Señor. Habla de todos y cada uno de los presentes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Cruzar el río Jordán, iglesia, siempre representó para el pueblo de Israel graves problemas. Y por supuesto que había un líder que también estaba experimentando a lo mejor un problema más grande. ¿Cuántos saben que nunca va a ser fácil ser líder, mis hermanos? ¿Cuántos han sido líderes, supervisores o jefes de un grupo de personas? Nunca es definitivamente una tarea dificilísima, mis hermanos. El río Jordán, en esa época, según el versículo 15, ahorita vamos a ir para allá, debido a las cosechas de aquella época, era cuando más estaba crecido, mis hermanos. Ya se imaginarán. Eran aproximadamente, según los estudiosos, 2 millones de personas los que tenían que cruzar a través del río, mis hermanos, durante el día. Imagínense. Y sin duda, así como usted y a mí, a ellos también le pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Oye, Josué, ¿por qué no esperamos mejor, verdad, que rebaje el Jordán? Porque mira, es época de cosechas. Y ahorita, pues mira, nos vamos a ahogar. Tal vez muchos dijeron en su mente, oye, Josué, ¿por qué no mejor esperamos? O mejor, métete tú, que ya viste la boca, con los que cargan el arca, y si pasan, entonces te seguimos. Cosas que pasan así en tu mente y en la mía también así, una mente puramente carnal e insuficiente. ¿Sí o no? Muchas veces pensamos cosas. Los pensamientos, dice el Señor que mis pensamientos y los tuyos no son sus pensamientos, ¿verdad que no? El Jordán representa dificultades, sin duda, mis hermanos, y el enemigo a vencer. Tal vez por ahí, ¿verdad?, cruzó alguna de las mentes diciendo, oye, José, ¿por qué no mejor le pides al Señor lanchitas? A lo mejor, ¿verdad?, se nos daría más sencilla la tarea, ¿cómo ves? Pongan su mirada, por favor, en el versículo 1, vamos a empezar a desarrollar el tema. Dice la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana. ¿Cuántos se levantan de mañana, por cierto? Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis, ponga mucho énfasis, cuando veas el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Voy a explicar algunas partes ahí, mis hermanos. Miren, ¿cuántos hemos deseado llevar una vida victoriosa? Una vida próspera. Esa es una virtud del cristiano, ¿sí o no? Tener prosperidad y una vida victoriosa, lógicamente, entiéndase, ¿verdad?, como esencialmente espiritual. Si yo deseo y anhelo, mis hermanos, como prioridad número 1, tengo que obedecer. Se dieron cuenta que aquí lo primero que existieron fueron instrucciones. ¿A cuántos les gusta obedecer, por cierto? O sea, yo dije a cuántos les gusta, no cuántos obedecen porque no les queda de otra. ¿A cuántos les gusta obedecer? No es lo mismo. Obedecer, iglesia, significa cumplir la voluntad de quien manda, cumplir la voluntad de quien ya lo estableció. Eso es obedecer. Cumplir la voluntad de las normas y de las leyes que, de hecho, en el cristianismo ya están escritas. ¿Se acuerdan lo que Samuel, el profeta amado por el Señor, el Samuelito, sacerdotito, consagrado por Dios desde el vientre de la mamá? ¿Se acuerdan cuando Samuel le habló a un hombre terco llamado Saúl? ¿Se acuerdan lo que le dijo? No tienen que ir ahí, usted sabe mejor, más Biblia que yo. Primera de Samuel 15:22. Oye, Saúl, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en las víctimas que en que se obedezcan las palabras de Jehová? Saúl, ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios. Y es mejor prestar atención que la grosura o la grasa de los carneros que tú y yo queremos ofrecer. Esto fue lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl. ¿Saben, mis hermanos, que en esos 3 días de los que acabamos de leer,
pueblo hebreo, tuvo que hacer preparativos de todo tipo, porque dice la Biblia que llegaron ahí y se quedaron 3 días, y bueno, en esos 3 días estuvieron haciendo todos los preparativos. En este caso recibieron instrucciones para obedecerlas, pero entre muchas de esas cosas, iglesia, la más esencial tuvo que haber sido la preparación espiritual, mis hermanos. ¿Cuántos como prioridad cuando se levantan preparan su día en ese ambiente espiritual? ¿Cuántos van a la presencia de Dios y lo primero que abren es la Biblia? ¿Cuántos lo hacen, mis hermanos? Esa es una prioridad número 1, para comenzar a obedecer a Dios. Nunca dependamos de nuestros medios, por más estables que parezcan, iglesia. Nunca se atreva usted a depender de las cosas que usted ve, por más estables que parezcan, ¿ok? Muchas veces parecen bien segurísimas. Nunca nos atrevamos, iglesia, a poner en prueba a Dios vivo. ¿Saben qué es mejor obedecer que creer en mi estabilidad? Porque muchas veces se nos da, iglesia. Yo creo más en mi estabilidad económica. Mis hijos, mi esposa, lo que me rodea está en excelentes condiciones. Es más, ni necesito a Dios. Hasta ese grado llegamos. No tenemos que expresarlo. Nuestra actitud lo dice todo. Dice por ahí un dicho secular que una expresión vale más que 1000 palabras, ¿verdad que sí? Y muchas veces lo expresamos. Para llevar una vida próspera y victoriosa, iglesia, tenemos que ser, aparte de obedecer, tenemos que ser hombres disciplinados. Vuelvo a preguntar, ¿a cuántos nos gusta la disciplina? ¿Qué significa disciplina, Marco Antonio? Escucha bien lo que significa disciplina. La disciplina significa conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden. Es decir, si usted y yo no seguimos las instrucciones, nunca va a haber orden, mis hermanos. El seguir el mandato, el seguir lo establecido, mis hermanos, siempre va a traer tremendo orden. Han escuchado, ¿verdad?, lo que el pastor Olivares constantemente comparte cuando enseña. Si usted y yo cumpliéramos al pie de la letra lo que el libro sagrado tiene ya, que perfectamente lo entendemos, lo más esencial, mis hermanos, nadie viniera a pedir consejería. Nadie. Porque pues el consejo está ahí, ¿sí o no? Aunque no nos estamos desligando de nuestro trabajo, usted puede venir a pedir consejo el día que usted guste, y se lo vamos a dar basado en esto. Pero la disciplina, iglesias, es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener un orden. Pongan su mirada, por favor, en el versículo 3. Voy a leer el 3 y el 4. Ahí está la disciplina. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Si alcanzan a distinguir, iglesia, que le está diciendo: no te vayas a mover, necesitas mirar, necesitas ver que se mueva el arca. Antes no, espérate, ¿okay? Ellos como prioridad tenían que poner, o pusieron los ojos antes que el hombre, porque muchas veces usted y yo no miramos cuando vamos a decir, la primera instrucción que Dios da: no te muevas, no esperes que se mueve, hombre, espérate, pon la mirada en el arca, ¿okay? Cuando mires el arca, porque vamos a mirar cuál es la segunda parte, entonces el pueblo se mueve. Dice la segunda parte: y los levitas, si alcanzan a ver, ¿verdad?, que está en segundo término, y los levitas sacerdotes que la llevan, entonces sí, Israel, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Cuántos saben que los que son guiados de Dios, por Dios, estos son hijos de Dios? Dice el libro de Romanos 8:14. ¿Sí sabían eso? Miren, los levitas, sacerdotes,
algo secundario. Ustedes saben que no cualquier persona se podía acercar a cargar el arca. ¿Sí sabían eso? Estas personas tenían un privilegio que usted y yo tenemos y muchas veces no lo apreciamos. Miren, estar pegado al arca, cargar el arca o ser partícipe de cargarla, eso nos habla, mis hermanos, de acercarse confiadamente porque somos partícipes de su santidad. Y ahorita vamos a abundar más la cola que iba atrás de estas personas. ¿Cuántos tienen esa confianza, por cierto, para entrar a la presencia de Dios? ¿Cuántos son partícipes de la santidad? Porque hay un estándar, ¿verdad?, de exigencias para que usted y yo entremos a ese lugar santísimo. Dice la palabra del Señor, no tienen que ir ahí, en el Salmos 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de corazón, el limpio de manos, perdón, y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, dice el salmista. ¿A cuántos les hubiera gustado estar en ese lugar y cargar el arca? Yo les hago una pregunta. ¿Quién dijo yo? Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando miraba yo un río ahí que cruza en mi pueblo. Cuando a este río se le juntaban las aguas por muchísimas lluvias de diferentes direcciones, mis hermanos, este río era capaz de arrastrar animales. Arrastraba las vacas, arrastraba los toros, arrastraba troncos, arrastraba piedras. ¿A quién le hubiera gustado estar ahí? Y diciendo, pues vamos a cruzarlo ahorita, nos vamos a hacer una travesía. Usted y yo decimos con una facilidad, ¿verdad que sí? Pero enfrentarlo. Pero yo sé que usted está a punto de cruzar también un Jordán, a lo mejor ya se puso frente de ahí y no se da cuenta. Ahorita vamos a abundar en eso. Dice el versículo 4 que ellos pusieron la mirada número 1 en el arca del pacto, que lógicamente simbolizaba la misma presencia de Dios. Y después dice la Biblia que cuando los levitas se levantaran, entonces ustedes, ¿verdad?, tienen que marchar atrás de ella. En el versículo 4 dice, a fin, si sabían que hay un fin, hay un propósito, a fin de que sepáis, tienes que saber, el camino por donde habéis de ir, dice la palabra del Señor. Miren, ¿cuántos han hecho un viaje en avión? ¿Cuántos llegan, verdad, a la sala de espera y le dicen por ahí, pasajeros con destino a la ciudad sin rumbo, favor de abordar X sala? ¿Qué iba a hacer usted? No hay rumbo. ¿Cuántos han comprado un boleto y le dicen a la persona que te atiende, oye, pues dame un boleto y pues a donde me deje el avión, no te preocupes, tú dámelo? Ay, está loco, ¿verdad? Cuando llegue, metes tus maletas y te registras, ¿a dónde va? No, pues voy a muy lejano. ¿Qué vas a visitar a Shrek o qué? Imagínense, mis hermanos. Los quiero hacer pensar, mis hermanos, porque miren, la palabra del Señor está diciendo que había un fin y tenían que saber exactamente por dónde iban de ir. ¿Ustedes saben que hay muchos lancheros por ahí? Miren, en el arca, aparte de un recipiente de maná y la vara de Aarón que reverdeció, había algo bien preciado que aún usted y yo lo tenemos: el pacto, la ley en piedra, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos saben que los mandamientos o la ley moral, mis hermanos, siguen teniendo la misma vigencia que en aquella época se la entregó a Moisés? ¿Sí sabían eso? Ciertamente el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley ritual y todo lo que se ejercía ahí como simbolismos, Cristo, ¿verdad? Bueno, lo echó por la, vamos a decirlo, lo tiró, ¿verdad? Pero la ley moral, que son los mandamientos, siguen teniendo la misma vigencia, mis hermanos. Escúchame muy bien, iglesia. Al ellos poner su mirada en el arca, que era la misma representación de Dios vivo, ellos también estaban aceptando, estaban poniendo su corazón al cumplimiento de las leyes que estaban dentro de lo que es el arca, ¿ok?
Eso lógicamente los llenaba de plena seguridad, mis hermanos, y confianza. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que no es lo mismo poner el ojo en algo, sino en lo que contiene? ¿Cuántos saben que yo puedo poner la mirada en mi Biblia si la pongo ahí en el carro? ¿Cuántos saben que puedo poner una Biblia atrás de mi carro y la voy mirando? Pero si no la escudriño, si no sé qué contiene, ¿habrá algún poder espiritual para mi vida? Yo les pregunto. Ok, los quiero hacer pensar nomás, ¿verdad? ¿Saben que muchos solo ponen la mirada en el arca como una brújula para simplemente caminar hacia una dirección? ¿Ok? Porque mucha gente está buscando una brújula. Ellos quieren ser guiados para caminar en grupo, ¿ok? Pero no les gusta cumplir las leyes que vienen dentro. No lo tengo que decir en hebreo, ustedes muy bien lo entienden. ¿Saben lo que Cristo manifestó, verdad, en la parábola, en el banquete de las bodas, ahí en San Mateo 22? Si se acuerdan, ¿verdad? Que entró mucha gente y de repente ahora sí que el dueño, ¿verdad?, de la fiesta, el amo, el Señor, agarra y de repente viene un sujeto, Mateo 22, usted se lo sabe muy bien, y no traía vestiduras este hombre de bodas. Y se metió por ahí un extraño, ¿no? A ver, ¿me puedes mostrar, por favor, vamos a decirlo aquí, tu boleto? ¿Quién te dio permiso? Y la Biblia dice que enmudeció este hombre. Átenmelo, amárrenmelo y échenlo, ¿verdad?, allá afuera donde es el llorar y el crujir de dientes. Mis hermanos, ¿cuántos saben que la salvación no es en grupo? Pero mucha gente pone la mirada en el arca y ahí va, metido en el grupo. Piensa que te lo vas a colar al Señor. La salvación no es en grupo, iglesia. La salvación es personal. ¿Cuántos han mirado, verdad? Yo no quiero burlarme de nadie, ¿ok? No quiero burlarme de nadie, lo vuelvo a recalcar. ¿Cuántos han mirado reportajes de cuando las personas están pasando ilegalmente de un país a otro? Esto se da muchísimo en el norte de México, ¿verdad? De aquel lado estamos hablando de Centroamérica. Si o no, las personas se trepan a un tren de una manera ilegal y peligrosa, por cierto. Si o no, llevan un destino en su mente estos hombres. Estados Unidos, ¿verdad que sí? Yo les hago una pregunta. ¿Están cumpliendo el pacto estos hombres? Ellos saben que van a un lugar, ellos se treparon a un tren, llevan una dirección, pero no están corriendo la carrera legítima, ¿sí o no? Bueno, cuando Pablo le dijo, tú lucha legítimamente, porque hay mucha gente que como que parece espiritual, pero no, es un truquero. Hace 8 días o hace 15 días lo expliqué, si no estoy mal. Ese es un truquero. La ley de Dios, iglesia, que estaba dentro del arca del pacto, fue diseñada no solo para seguirla con la mirada, sino para obedecerla. Vayan por favor conmigo sin perder esta porción bíblica a los Salmos 119, 1-4. Y dice lo siguiente, si usted está ahí conmigo, y es rápido para abrir su Biblia, dice la palabra del Señor en el Salmos 119, versículo del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, si está usted conmigo ahí, 119, 1-4. Bienaventurados, bendecidos por Dios y plenamente privilegiados, los perfectos de camino, entiéndase como obedientes. Los que andan en la ley de Jehová, no nomás lo que les ponen su ojo ahí. Bienaventurados los que, mis hermanos, los que guardan, no es lo mismo mirar nomás el arca, guardar sus mandamientos, a cumplirlos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo, no con la mitad ni con 3/4, con todo el corazón, que hacen, mis hermanos, le buscan, pues no hacen iniquidad. Si saben, mis hermanos, que la iniquidad es un sinónimo de un hombre inicuo. Un hombre inicuo es una persona que no tiene ley, no la obedece. Usted sí lo obedece, ¿verdad? Los que andan en sus caminos
Y dice la porción número 4, si usted está conmigo, dice: tú encargaste, no es una opción, que sean muy guardados, ¿qué, mis hermanos? Tus mandamientos, y ojalá fuesen ordenados, dice el salmista, mis caminos, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. No es lo mismo treparse nomás al tren, mis hermanos. No es lo mismo poner la mirada y ahí van, ¿verdad? Ahí van los cristianos. Y dice que van siguiendo a Dios. Y ahí vas tú, ¿verdad? Pues yo los voy siguiendo, ¿verdad? A ver a dónde se meten, y ahí vas. Pero ¿dónde está tu corazón? Esa es la esencia. El arca del pacto nunca fue una caja mágica para que tenga poder propio, como mucha gente por ahí lo ha malinterpretado. Me imagino que mucha gente todavía va a visitar Israel hoy día, y a lo mejor hasta se unta, ¿verdad? A lo mejor agarra el arca del pacto, que por ahí la tienen, ¿verdad? He mirado yo en fotografías que por ahí la tienen, a lo mejor la agarra y hasta se unta, se echan unción tal vez. El arca del pacto, cristianos, no es ningún objeto inventado por los hebreos para rendirle culto, ni tampoco es una caja mágica. Si saben, cristianos, que por eso hoy día hay muchísima gente que está poniendo los ojos en el arca, pero está perdida en el alcohol, está perdida en las adicciones, en el lesbianismo, en el homosexualismo, porque pues, ahí van mirando el arca y ahí van, ¿verdad? Siguiendo los cuyos. Pero su corazón, como lo dijo el profeta Isaías 29:13, este pueblo, nomás de labios, me honra. Y ahí va mirando el arca y ahí va siguiendo a la procesión. Pero su corazón, ni en el Jordán, ni en la tierra prometida, no sé en dónde está su corazón. ¿Saben, mis hermanos, que el privilegio que tuvieron estos levitas sacerdotes de lo que la palabra de Dios dice? Cuando ellos la cargaron, ¿saben que tenía un simbolismo espiritual? Miren, esto indicaba sujeción, mis hermanos. Esto indicaba orden, porque miren, yo tengo el privilegio de llevar, ¿verdad?, esa arca, muestra de la misma presencia del Señor. Eso simbolizaba, mis hermanos, un caminar respaldado por el mismo Dios. Esto también simbolizaba un apego a sus mandamientos. Miren, aquí va el arca del Señor y yo me apego a lo que trae ahí adentro, no un simple cargar. ¿Saben, cristianos, que hoy día nos atrevemos a ponerle llantitas a la cruz? Sí, vamos aquí con la cruz, ¿verdad? Tú y yo, y le ponemos unas llantitas y ahí vamos. No, pues así, bien ligerita. Y si le pones turbo, pues a lo mejor hasta te lleva. Hacíamos muchos cristianos, mis hermanos. Nos atrevemos a ponerle llantitas a la cruz. ¿Cuántos saben que un cristianismo sin sacrificio no es cristianismo? ¿Verdad que no? Eso significaba cargar el arca del pacto, mis hermanos, significaba cercanía a su presencia, inversión de mi tiempo, inversión de fuerzas, una fe absoluta, mis hermanos. Era una manera de refugiarse en Dios, porque vaya que si era una tarea dificilísima de meterse ahí, ¿verdad?, en medio de un agua, en medio de tantas aguas, y decir, bueno, y si nos falla el Señor esta vez, Josué. Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver también lo que le sucedió a Josué como buen siervo fiel. El arca, mis hermanos, fue una muestra visible de su presencia invisible e indiscutible. Pero muchos se atreven a decir, ¿dónde está tu Dios? A Dios así le plació. Era la presencia visible de su presencia invisible, mis hermanos. Vayan por favor conmigo, bien rápido, al libro de Deuteronomio 9. Voy a darle lectura al capítulo 9, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 9, 3. Síganme con su mirada, por favor, si está ahí conmigo.
Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti. ¿Y se acuerdan, verdad, que les leíamos que tenían que esperar que se moviera? ¿Sí o no? Ok. Entiende pues, dice, que Jehová es tu Dios, el que pasa delante de ti. 9:3, o que no se me pierdan. Como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida. Estaba hablando lógicamente, ¿verdad?, de los enemigos, como Jehová te ha dicho. Versículo 4, ponga muchísima atención, iglesia. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo: por mi justicia, porque yo soy bien bueno, yo predico bien bonito, me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad, que nos quede bien entendido, de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. Y apunta una vez más el Señor en el 5. No por tu justicia, no es por obras, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino que te recalco, Israel, por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y lo vuelve a recalcar, iglesia, para que no le quede claro. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Porque pueblo, escúcheme muy bien, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Y qué bueno, mis hermanos, porque eso nos baja los humos definitivamente. ¿Cuántos saben que muchísimas personas dicen: mira, yo donde me presento a predicar, no, se llena el auditorio? Ah, no me digas. Ahora sucede que tú lo llenas. No me digas. ¿Verdad? Becerrito. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que usted y yo llevamos un camino bien definido? Yo no sé usted, pero se lo digo yo personalmente. Usted y yo pusimos los ojos en el galardón, pusimos los ojos en Cristo, llevamos un destino bien definido, pero ¿cuántos saben que el cielo no lo ganamos no por lo que hacemos? ¿Verdad que no? Qué bueno, ¿verdad?, que la palabra del Señor mismo la registra, ¿verdad? El arca, ¿cuántos han leído la historia de Noé, mis hermanos? Miren, curiosamente, ¿verdad?, siempre se manifestó el Señor de una manera bien completa, ¿verdad? El arca de Noé, el arca que Noé hizo, sí saben que fue un medio para que por fe muchísimos fueran salvos. El arca no daba la salvación a nadie. Escúchenme muy bien. La iglesia, por gracia de Dios, hoy día es un medio para que muchas personas sean salvas. Pero la iglesia, ni la congregación, ni el nombre da la salvación. ¿Sí sabían eso? No hay que equivocarnos, iglesia. ¿Okay? Que muchas veces usted y yo vamos a poner mirada en el arca, en el tabernáculo. Dice el versículo 4, si usted regresa rápido al lugar que estábamos. 3 y 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Eso nos habla de algo desconocido, ¿sí o no, iglesia? Miren, ¿por cuántos caminos hemos caminado sin tomar en cuenta a Dios? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí o no, iglesia? Miren, hay muchísima gente que Dios la bendice, no hay duda que la bendice. Va a hacer una inversión, hacen un ladito a Dios. Entran en una relación sentimental, hacen un ladito a Dios. ¿Y después qué pasó? ¿Me tomaste en cuenta? No. Israel tenía que seguir al pie de la letra las instrucciones. Mira, este camino es desconocido.
¿A cuántos se les ha discipulado y dicho que nunca tomen una decisión si antes Dios no la confirma? ¿A cuántos se les ha dicho? Pero nos place, ¿verdad que sí? Yo les puedo dar muchísimos ejemplos, ¿verdad?, de los hombres que bíblicamente cayeron ahí, mis hermanos. Pero hoy en día hay muchísimas personas que se atreven a cruzar el Jordán de una manera ilegal, hacen a un ladito a Dios. No se los recomiendo, iglesia. El Jordán puede ser peligrosísimo si usted no sigue las instrucciones, ¿ok? Hay muchas personas, ¿verdad?, entre ellas que yo conozco, que si son cristianos solamente Dios y ellos saben, pero se han atrevido a cruzar el Jordán usando el nombre de Cristo Jesús. Hoy los puedo ver, con mis propios ojos los he visto. Muchísimos de ellos en fornicación, otros de ellos en adulterio, muchas de ellas madres solteras, uno que otro caso por ahí ya con su segundo matrimonio, y a lo mejor miras al tercero. Es peligrosísimo, mis hermanos, no tomar en cuenta al Señor. En el versículo 4 dice la palabra del Señor, en la última parte: pero entre vosotros y ella, el arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Escúchame muy bien, iglesia, miren. Según los cálculos, eran aproximadamente 913 metros. Si usted dice, oye Marcos, son 900, muy bien. No le hace si dices tú 900. 913 metros son suficientemente para poder mirar que se movía el arca y poderla seguir, ¿okay?, poder emprender marcha junto con el pueblo de Israel. Sin embargo, ¿cuántos saben que la distancia también es engañosa? Era bastantito lejos, 913 metros, era bastantito lejos para no mostrar respeto a Dios. ¿Me lo explicas bien, Marco, con peritas? Porque como que no lo entendí. Escúchame muy bien. ¿Cuántos fueron estudiantes? La mayoría. ¿Dónde te sentabas cuando querías verdaderamente aprender? Cuando querías ponerle toda la atención al maestro. ¿Dónde te sentabas? Por cierto, ¿qué pasó aquí? Miren. ¿Por qué tan lejos? Miren, está vacío aquí enfrente, ¿qué pasó? ¿De lejito se ve mejor el arca o qué? Te lo dejo de tarea, ¿va? Miren, cuando usted y yo teníamos planes aquí abajo de la mesa, ¿sabe dónde nos sentábamos? Atrás. ¿Por qué? Porque atrás sacabas tu acordeón, sacabas tus apuntes, le podías copiar ahí al vecino, ¿sí o no? A lo mejor hasta tiempo te daba de fumarte un cigarro, qué sé yo, ¿sí o no? Existía bastantita distancia, mis hermanos, para no mostrar el respeto a Dios, ¿ok? ¿Cuál es la distancia, por cierto, que hoy como iglesia le guardamos a la presencia de Dios? Yo les hago una pregunta. ¿913 metros? ¿O te animaste a cargarla? ¿Verdad? ¿Te animaste ahora sí que a refugiarte en la presencia del Señor? Dice la palabra del Señor en el versículo 5, y Josué, ¿están ahí? Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Miren, sí sabían, ¿verdad?, que en aquella época se efectuaban tipos de, vamos a decirlo, de ritos para purificarse, ¿verdad? Bueno, usted sabe más Biblia que yo. En Éxodo 19 había una manera, antes de que recibieran las tablas del pacto, ¿verdad?, de Moisés. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que la manera que en aquella época efectuaban la purificación era: laven sus vestiduras y no tienen que tener sexo, ¿verdad?, antes de que recibieran
tablas del pacto, Éxodo 19. Cristo Jesús nos dijo claro en San Juan 17:17, no tienen que ir ahí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque es certera, no falla. Pedro le dijo ahí, ¿verdad? En primera de Pedro 1, en el 15:16, le dijo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito: sed santo, porque yo soy santo. ¿Saben, mis hermanos, que cuando usted y yo decidimos santificar nuestra vida, porque miren, la palabra santificar del hebreo kadash significa apartarse, significa consagrarse, significa prometer. ¿Cuántos le han prometido a Dios, mis hermanos? Significa purificarse y significa dedicarse. Con palabras profundas, mis hermanos, usted y yo tenemos que purificarnos, dedicarnos, apartarnos y consagrarnos específica y exclusivamente para nuestro Dios. Porque cuando usted y yo nos santificamos en este caso, que es el trabajo maravilloso que el Espíritu de Dios está haciendo en usted y en mí, como templos del Espíritu, usted y yo podemos percibir, mis hermanos, y recibir una plena confianza en Dios. Cuando yo me santifico, yo siento respeto ante la persona de Dios, mis hermanos. Cuando yo me santifico, siento una tremenda admiración hacia Dios. Y cuando yo me santifico, siento y experimento un profundo enamoramiento a la palabra del Señor. No por lo que Él es, no por lo que Él hace, sino por quién es. Una vez, ¿verdad?, una ex compañera de trabajo le miré un dicho ahí, ¿verdad?, bonito. Ama al Señor tu Dios, no por lo que hace, sino por quién es. Yo les hago una pregunta, iglesia: ¿tú por qué amas a Dios? ¿Específicamente por lo que hace o por quién es? Tiene que ir la prioridad por lo que Él es, lógicamente. Porque ¿quién no va a estar agradecido con Dios por la tremenda maravilla que hizo en usted y en mí? ¿Sí o no? Pero muchas veces, ¿verdad?, el Señor nos da la salvación y usted y yo queremos mirar más cosas. Tenemos que amarlo por lo que es. Dios se manifiesta de una manera espectacular e increíble para que nos santifiquemos, ¿verdad que sí? Miren, 3 días de santificación, ¿verdad? 3 días ahí estuvieron meditando lo que iban a hacer, mis hermanos, para mirar cómo abría el río Jordán. Por eso yo les hago una pregunta: ¿no creen que si los hebreos invirtieron 3 días para mirar cómo se abría el agua en un río, no creen, mis hermanos, que con todo nuestro corazón usted y yo tenemos que invertirle la vida de una manera plena por lo que ya hizo Dios? Mira, Él no abrió un río con agua en ti y en mí. Él partió un corazón sucio y mugroso, lleno de iniquidades y rebeliones. ¿Sí o no? Ellos invirtieron 3 días para que se abriera un río con agua, y muchas veces nos parece más increíble y fabuloso mirar que se abra un río a mirar cómo Dios perfora los corazones sucios y darle salvación. Eso nos debe de alcanzar a impulsar, mis hermanos, a vivir de una manera culta, una manera profundamente enamorada de nuestro Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Dice la palabra del Señor, las mismas palabras de Cristo Jesús, no tienen que ir ahí, en San Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel agradecido, todo el que pierda su vida por mi causa, dice la palabra del Señor, la hallará. ¿Sí o no, mis hermanos? Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo. ¿Están ahí conmigo? Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, escuchen bien lo que le dijo, desde este día comenzaré. ¿A quién se lo dijo, iglesia? ¿Estamos entendiendo? ¿A quién se lo dijo?
A Josué, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Porque aquí hay algo bien profundo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Está en singular, no está en plural. Comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Para qué? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué, mis hermanos, tiene que ser un ejemplo a seguir definitivamente, como un buen siervo espiritual, ¿verdad? No tiene que ir ahí. Según Números 27, 18 y Números 32, 12, dice que este hombre era un hombre obediente, sujeto, amaba a Dios, se entregaba a Dios, mis hermanos. Y miren, ¿por qué Dios se dispuso a engrandecerlo delante de todo Israel? ¿Por qué? Miren, Josué no fue ningún charlatán como hoy día miramos, mis hermanos. Hoy le pasa algo a X ministro, es más, muchas veces ni le pasa a un ministro. Y muchas personas ya están ideando cómo quitarlo, cómo desplazarlo. Quieren su lugar. Si saben que cuando el pastor Olivares fue a predicar, bueno, Dios lo envió a Argentina. Si saben que hubo por ahí sasaña en medio de la iglesia y decían: oye, ¿y tú por qué vas a venir a ser el pastor general si tú ya te fuiste? ¿Sí sabían eso? Si no lo saben, ya lo escucharon. El Señor, de una manera fiel, le cumple a los fieles. Él honra a los que le honran. Y le dice: mira, Josué, yo he mirado en ti, ¿verdad?, un corazón definitivamente bien derechito a lo que yo establecí. Y te voy a engrandecer delante del pueblo. Porque hay mucha gente que toma autoridad que nadie le dio, nadie le delegó, y desplazan a muchos. Yo te voy a engrandecer, Josué. No tienes que hacer absolutamente nada. Si saben, mis hermanos, que Josué era digno de honra por su obediencia, y Josué no quiso aprovechar las circunstancias de rellenar puestos que muchos buscan para ser aplaudidos. Dice: pues falta aquí Moisés y pues yo lo relleno, Señor. No se trata de enviar un currículum, iglesia. Dios mira lo que usted y yo no vemos. Y dice la palabra del Señor, no tienen que ir ahí, en Romanos 13, versículo 7, pagar impuestos al que le debes los impuestos, pagar honra a quien le tienes que dar honra, pagar respeto a quien le debes respeto. No le debáis nada a nadie. Muchas veces, iglesia, sí le debemos respeto a nuestras autoridades, porque nos dan el mejor excelente ejemplo, y tú le pasas por encima cuando tú quieres. Yo no estoy lanzando amenazas a nadie, mis hermanos. Vamos, por favor, rápido, a 1 Timoteo 5:17, sin perder de mirada el capítulo al que le vamos a dar desenlace. Vayan, por favor, conmigo a 1 Timoteo 5:17, para que se den cuenta, mis hermanos, que Dios verdaderamente busca siervos sujetos que estén comprometidos a dirigir a un pueblo de Dios, porque el trabajo no es fácil, mis hermanos, pero es el trabajo más privilegiado. Y nos da la muestra aquí Josué, junto con Pablo y Timoteo. 1 Timoteo 5:17 dice la palabra del Señor. Si usted está ahí conmigo. 5:17. ¿Están ahí? Los ancianos, diga así, ¿verdad?, como un supervisor de una iglesia. Los ancianos que gobiernan, ¿cómo tienen que gobernar, mis hermanos? Bien. Sean tenidos por dignos ¿de qué, mis hermanos? De doble honor. Mayormente, escúcheme bien, iglesia, los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Esa es la honra que Dios le da, mis hermanos, a los que verdaderamente le honran. Miren, hay mucha gente que ya quiere tirar la toalla. No, es que a mí no me llamó el Señor a dirigir a un pueblo, son bien tercos, y ya lo miramos ahí, duros de cerviz. Ya no aguanto. Por eso el pastor Olivares, ¿verdad?, le doy gloria al Señor por su vida, porque él siempre, mis hermanos, siempre se da la tarea de discipular y discipular bien, y ahí quien lo agarra. Porque
Yo le aseguro que usted y yo muchas veces, lo voy a volver a repetir, nos cansamos de escuchar series, conociendo a Dios, que la serie de los verdaderos discípulos, hermanos, y está más dura la serie de berrinches en la casa, con mi trabajo. Le dio risa al pastor Guillermo cuando le dije eso. Sí, pues es que uno está lleno de tantas series, conociendo a Dios, la serie de la homilética, y está más dura la serie, está más buena la serie de berrinches. Y me dice el pastor Guillermo, te voy a invitar para que prediques la serie de los berrinches en casa de Oración Fontana, porque vaya que se abunda. Aquí no hay, ¿va que no? No vinieron, fueron los que se sentaban aquí, por cierto, no vinieron. Qué bueno. Póngase de pie, por favor. Regrese al libro que estamos a punto de darle desenlace, dice la palabra del Señor. Verso 8 dice la palabra del Señor. Voy a dar una vez más lectura al versículo 7, ¿ok? Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte, a honrarte. Esta gente tiene que saber que yo también me manifiesto en nombres carnales como tú. Voy a comenzar a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan. ¿Cuántos ya entendieron aquí que tenemos autoridades espirituales que son dignas? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Miren, cristianos, los que no han entendido esto, no le tengan envidia a Moisés ni a Josué. Si tú obedeces a Dios, si tú muestras disciplina en tu caminar con Dios y vives en santidad, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, así estará también contigo. Y como está con el pastor Chuy Olivares, también así estará contigo. Así es que no anden becerreando. Dice la palabra del Señor: tú puedes, en el versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, porque ya te di autoridad, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, paréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios, no lo que a mí se me ocurre. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo y al europeo también. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y pone ahí entre paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, es decir, había muchísima agua. 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá y al mar salado se acabaron, y fueron divididas, y todo el pueblo pasó en dirección de Jericó. Escúcheme bien, iglesia. 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron ¿de qué manera, mis hermanos? En seco, firmes en medio del Jordán. ¿Cuántos sacerdotes vinieron hoy? ¿Cuántos se consideran sacerdotes? Miren, mis hermanos, firmes en medio del Jordán, y estuvieron en secos. Sí saben, iglesia, que la palabra firmes del hebreo kum significa consolidar.
significa confirmado y establecido. También significa asegurado, significa próspero, significa firme, significa robustecido y significa seguro. Yo no sé si usted esté pasando una prueba grandísima. Yo no sé si usted está en medio de la prueba, yo no sé si en qué área esté usted. Pero escúcheme bien, iglesia. Estas personas, estando en medio del río, ¿verdad? Que muy probable decían, bueno, a lo mejor las aguas se nos vienen de repente. Y la palabra de Dios dice que estaban en seco, en medio y bien firmes. Firmes. Si saben, mis hermanos, que Dios quiere llevarnos a esta área. Si usted está pasando en medio de una prueba, agárrese bien del arca del Señor y confírmese, mis hermanos. Tenga miedo, con Él si pasamos. Simplemente sigue las instrucciones. En medio de la prueba se tiene que sentir sequecito para que no te resbales, y tienes que sentir una plena seguridad, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Cierre sus ojitos, vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y la adoración, Señor. Entendemos que tu palabra siempre, Señor, lleva como prioridad y como objetivo, Señor, que tu pueblo pueda vivir confiado, Señor. Si hay alguien, Señor, que simplemente va mirando el arca de lejos, Padre glorioso, que está lleno de dudas, de temores, de miedo, Señor, yo no sé, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tú le hables, porque ciertamente les has hablado de una manera directa, Señor, y clara. Que tú los ayudes, Padre glorioso, y que cuando ellos vayan a tu presencia y a tu palabra, Señor, tú los puedas confirmar, Señor, que aunque estén en medio de la prueba, en medio del Jordán, aunque sean las aguas caudalosas, Padre glorioso, que tú les ayudes, Señor, y que ahí en medio de la prueba, glorioso Rey, ellos puedan sentir que están establecidos en ti, Señor, seguros en ti, Cristo Jesús, que estén robustecidos, Señor, que estén confirmados, que estén consolidados, que estén establecidos y que estén firmes, Señor, porque tú eres un Dios que verdaderamente cumple. Eres un Dios fiel, Padre glorioso, aunque nosotros somos infieles, tú sí eres fiel, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido, Señor, que tú atiendas a todos y cada uno, Señor, de mis hermanos, no solamente aquí, Padre, también alrededor del mundo, porque ciertamente, Señor, hay muchas personas que están pasando y solamente han puesto, Señor, la mirada en lo superficial y se han olvidado de poner la mirada en tu pacto, Señor. ¿Quién habitará en tus tabernáculos, dice tu palabra? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Solamente aquel que no admite reproche contra alguno de sus vecinos, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y la adoración. Recíbela, Señor, porque es solamente para ti, Señor. Tú eres un Dios soberano, no estás sujeto a nadie, Señor, que tu soberanía, tu gobierno es único, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración y recibe un aplauso. De un aplauso fuerte al Señor, mis hermanos. Es para ti, Señor. Es para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. La gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por ser partícipes del servicio y bueno, el próximo sábado.